Bueno, listo, creo que ya estamos para comenzar. Primero que nada, agradecerles por estar aquí. Soy Mariela, Oficio Informática, y si es su primer webinar, un, son webinars cortos que duran 15, 20 minutos, en donde mostramos parte de algún software. En esta ocasión es MicroStation de Bentley. Lo acabamos de empezar a mostrar. MicroStation de Bentley es un programa BIM. Si ustedes no saben o no están familiarizados con el software, pueden ver en nuestro canal de YouTube el webinar anterior que tuvimos dando un pantallazo de lo que es el software en general, para qué sirve, en qué proyectos se ha utilizado. Es un software muy completo, y vamos a empezar a tener estos webinars en donde vamos a mostrar por partes de qué se trata, ¿no? Entonces ahorita vamos a empezar por lo más básico, siendo este el primero, y vamos a mostrar la interfaz del usuario y el diseño en 2D. Em, Quiero, antes de comenzar, agradecer al equipo que está detrás de estos webinars, a Josefina, que es la persona encargada de mandar las invitaciones, de pasarme las preguntas si hay alguna pregunta o algún comentario, y de abrir las sesiones. Entonces, muchas gracias. Igual, si alguien tiene algún comentario o pregunta, lo puede dejar aquí en el chat por Zoom. Y nosotros vamos a tener un momento de preguntas y respuestas hasta el final. Y si no, cualquier cosa, si están viendo esto por YouTube, pueden dejarlo como comentario y también con muchísimo gusto les respondemos. Entonces, pues creo que sin más, voy a compartir mi pantalla para que se vayan familiarizando con MicroStation, cómo es, de qué se trata. Entonces, este es nuestro primer pantallazo. Acuérdense, esto va a ser por el momento diseño 2D en CAD. Y primero vamos a tener la pantalla o bueno, el menú de archivo. Aquí van a poder ustedes guardar, abrir, cargar, regresar. Y aquí pueden, por ejemplo, ver los atributos de la vista, ver los estilos, actualizar las vistas, hacer zoom, rotar. Entonces es un poco como de lo que estamos viendo. Después tenemos la pantalla de inicio. Aquí vamos a regresar muchas veces. Desde aquí vamos a poder definir las plantillas en las que vamos a estar trabajando, los colores de cada plantilla, em, los estilos de la línea por plantilla. Estas serían como unas capas de diseño, los grosores, la transparencia y las prioridades que tienen estas plantillas. Después vamos a poder abrir aquí desde el explorador. Déjenme mover la parte del zoom como para poder ir leyendo em, las partes del explorador. Si queremos importar algo, gestionar contenido dentro de nuestro archivo, entonces lo podemos hacer desde aquí, vincular nuestro proyecto. Entonces, digamos, esto sería como con archivos externos. Y después vamos a tener las herramientas de selección. Si nosotros tenemos la herramienta de selección de elementos prendida, vamos a poder seleccionar ya sean elementos completos o por partes con estos cuadros. em, y vamos a poder copiar, cortar, pegar. También tenemos opción para seleccionar todo. Podemos bloquear la selección, desbloquearla, y podemos ir cambiando las herramientas del cercado. El cercado es este que les acabo de mostrar que se hace cuando utilizamos la herramienta de selección. Y entonces, si ustedes, por ejemplo, modifican lo que está dentro del cercado, pueden manipular solamente el contenido del cercado, pueden borrar el contenido dentro. Entonces podemos ir como manipulando qué vamos a hacer con esta herramienta, ¿no? Después, aquí vamos a empezar a dibujar. Como tal, vamos a poder hacer, por ejemplo, círculos, elipses. Entonces, si nosotros seleccionamos la herramienta, si se fijan, se pone del color eh, que tengo aquí en el relleno. Aquí voy a poder seleccionar, por ejemplo, por a dónde voy a empezar mi círculo, si desde el centro, desde el borde o por un diámetro específico. Quiere decir, primero especifico el diámetro. Después, si
si mi círculo es hueco o si es sólido, y si es opaco, es bosquejado, si tiene algún relleno, ¿no? Este es el color del relleno, aquí lo podemos cambiar y también podemos especificarle el diámetro. Nosotros aquí, cuando ponemos un diámetro, puede ser una fórmula o un número en específico, o sea, 3 más 3 o puede ser 6. Y, por ejemplo, si yo pongo que el diámetro siempre sea 6, entonces mi círculo siempre va a ser de 6, ¿no? Si deselecciono esto, puedo ir cambiando el diámetro y aquí voy viendo qué diámetro va a tener. Si quiero, por ejemplo, borrar todo lo que hice, regreso a mi elemento, a mi selección de elementos y le doy suprimir. Y si se fijan aquí, cuando seleccionamos elementos, podemos tener esta ventana que nos va a permitir seleccionar elementos individualmente o con un rectángulo o con un círculo. Igual nos va a permitir añadir objetos a la selección. Entonces es como muy práctica esta herramienta. Después tenemos herramientas de puntos. Como tal, pone un punto activo en cierta coordenada. Si ustedes se fijan, esta flechita va a ser donde nos vamos a orientar en nuestro proyecto, digamos. Tenemos una cuadrícula y ustedes van a poder ir viendo la orientación de cada punto que ponen, ¿no? A dónde está ubicado y lo pueden mover desde esta parte, ¿no? A lo mejor en el 0, 0, 0, y entonces vamos a tener un punto en esas coordenadas, ¿no? Es un sistema por coordenadas. Después tenemos, me voy a saltar aquí herramientas de célula y me voy a pasar a las líneas, eh, que si se fijan, cuando estamos a 90 grados nos va a marcar en blanco, como un snap. Podemos ir configurando cuánto a qué ángulo la queremos. El ángulo está aquí abajito y a qué distancia. Entonces, si la queremos, por ejemplo, a 11 metros, aunque yo me mueva, la línea siempre va a medir los 11 metros que le puse yo ahí. Si lo hago con 40 o con 20 metros, entonces me va a poder mover, pero siempre va a medir los 20 metros, ¿no? Igual lo mismo con el ángulo. Ustedes pueden aquí ponerle que mida 90 grados y entonces solamente te va a dejar hacer una línea a 90 grados de, de la que tenías. Pueden aquí pedir que siempre respete, por ejemplo, el ángulo a 90. Cuando donde yo lo había puesto, pues solamente me lo respeto una vez, pero si lo tengo aquí encendido, solo me va a hacer líneas a 90 grados, ¿no? Después tenemos la herramienta de polígono. Vamos a poder hacer un rectángulo o una forma poligonal, ortogonal o un polígono regular. Rectángulo, pues es muy fácil. Podemos especificar aquí cuánto queremos que mida nuestro rectángulo por bordes, por ejemplo, 40 por 40. Y entonces aquí tenemos nuestro cuadrado de 40 por 40. O podemos hacerlo libre, como ustedes lo quieran hacer. Igual aquí podemos cambiarle si es un sólido, si es hueco, si es opaco y el color que va a tener, ¿no? Si se fijan, cuando nosotros vamos a poner colores, podemos escoger libremente los colores desde este tipo de muestras, pero también podemos cambiar por aquí eh, entre la paleta de colores completa y escoger el color por nombre. También lo pueden hacer en escala de blancos y podemos escoger un color por nivel, quiere decir que vamos a poder aplicar las cosas que estén en primer nivel
en cierto color, las cosas que están en segundo nivel en cierto color y entonces tener un poco más de orden en el trabajo. Después, bueno, la forma poligonal lo que va a hacer es que nos va a permitir hacer una forma, digamos, de forma libre. Y si ustedes quisieran, por ejemplo, hacer una forma abierta, no se las va a dejar. Esta va a ser la diferencia entre la línea y un polígono libre, ¿no? Que aquí siempre nos va a pedir que sea un polígono cerrado. Para cerrar una herramienta en MicroStation hay que darle clic derecho al mouse y, por ejemplo, si ahorita le doy clic derecho sin cerrar la forma, me cancela todo lo que dibujé, ¿no? Entonces va a ser la diferencia entre la línea y el polígono irregular. Después tenemos un polígono ortogonal. Este sí nos va a marcar los 90 grados siempre para mantener su forma ortogonal. Y si se fijan, por ejemplo, aquí que estaba, si le doy control Z me va a regresar, donde está la línea donde quiero cerrar, me va a marcar un punto y entonces va a ser más fácil cerrar mi figura, ¿no? Este, después tenemos los polígonos regulares y aquí puedes escoger cuántos bordes va a tener. Esto va a ser la diferencia entre qué polígono quieres hacer. Si es de 4, pues va a ser un cuadrado. Si es de 6, va a ser un hexágono. Y así continuamente, ¿no? Entonces lo podemos ir haciendo así. Podemos especificar el radio y puedes hacer el polígono inscrito, quiere decir que desde adentro. Circunscrito quiere decir desde la circunferencia o según el borde. Depende de cómo tú lo vayas necesitando. Estos son nuestros polígonos. Después tenemos la herramienta de la multilínea. Hay diferentes multilíneas que podemos poner. Estas sirven como para herramientas de un muro, por ejemplo, en donde nosotros vamos a poder guardar estilos de multilínea y especificar igual la longitud, el ángulo. Y vean, esto es para ejemplificar muros. Y lo que les decía, ¿no? Si yo quiero cerrar mi multilínea, doy clic derecho para cerrar la herramienta y ya queda mi muro, ¿no? Todo esto vamos a aprender a editarlo, a cómo funciona más adelante, pero bueno, para que sepan que están estas herramientas. También tenemos herramientas de arco. Vamos a poder marcar el inicio, el radio, la longitud, el ángulo inicial. Y tienen este tipo de herramientas muy eficaces, digamos, en donde lo puedes hacer desde aquí o manualmente. Y por último, bueno, casi último, tenemos la creación de curvas. Y aquí puedes seleccionar diferentes tipos de curvas. Si son curvas de puntos de control, quiere decir que eh, la curva se va creando a través de diferentes puntos. Si es una curva abierta o si es una curva cerrada. Y la entrada de los puntos que vamos a tener, ¿no? Entonces, pueden ir cambiando. Por ejemplo, por puntos de paso quiere decir que la curva va a pasar. La diferencia entre la primera curva y la segunda es que esta curva pasa por el punto y esta usa el punto como elemento de control. Si me voy a seleccionar el elemento, van a ser al final curvas iguales, pero a esta le voy a poder editar los puntos, si se fijaron. Si es por puntos de control, la línea nunca pasa por el punto en donde yo doy clic. Y por puntos de paso, la línea solo pasa por los puntos donde yo le doy clic. Tenemos también otros tipos de líneas curvas que vamos a ver más adelante. Ahora sí, por último de esta sesión, vamos a tener el editor de texto.
a donde podemos agregar pues texto en diferentes estilos. Podemos escoger diferentes tipos de letra, todas las que tengas en tu computadora, la altura, el color, digamos todas las configuraciones normales. Si es subíndice o superíndice, quiere decir que es como de al cuadrado, o abajo si es con una fracción apilada. Igual vamos a poder tener corrección ortográfica y ahí nos sale el estilo. Y una vez que ya terminamos, vamos a cerrar y tener aquí nuestro estilo de texto. Estas fueron las herramientas que teníamos en colocación en el inicio. Vamos a tener otro tipo de herramientas que vamos a ver más adelante como para manipular, digamos, mover, copiar, escalar, todas las herramientas que nos van a servir en nuestras herramientas CAD eh, y unas modificaciones como un poco más avanzadas y vamos a empezar a ver MicroStation desde cero. No se pierdan de los siguientes webinars, les voy a ir compartiendo nuestros datos de contacto. Nuestro correo es ventas@aufireinformatica.com. Nuestra página de internet es bentley.aufireinformatica.com. Nuestra página de Facebook es Aufiro Informática y nuestro canal de YouTube es Aufiro Informática también. En los últimos dos estamos transmitiendo en vivo este webinar. Se va a quedar grabado, entonces lo pueden checar en los dos y si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar ahí y se los hacemos, digo, les mandamos la respuesta. Em, También quiero invitarles a que le den like y se suscriban a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Espero que les haya gustado este primer acercamiento a MicroStation. No veo ningún comentario o pregunta, entonces creo que podemos ir cerrando y nos vemos el siguiente mes con nuevo tema. Muchísimas gracias.